Cancillería venezolana confirma reunión entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y su homólogo colombiano Gustavo Petro. El Mercosur se prepara para discutir eventual reincorporación de Venezuela al bloque comercial. En Colombia, Defensoría del Pueblo y Misión de la Observación Electoral emitieron alertas urgentes ante el aumento de la violencia electoral y la desinformación digital. Trump propone a la FIFA que Italia reemplace a Irán en el Mundial 2026. La FIFA e Italia rechazan la idea de Trump de sustituir en el Mundial de Fútbol a Irán. Informe Olavarrieta. Las noticias que marcaron la jornada. Hoy es jueves 23 de abril del 2026. Les saluda Luis Olavarrieta y a partir de este momento les vamos a llevar las noticias que marcan la jornada en Venezuela y el mundo. Este espacio llega a ustedes gracias a Orca Química, la protección que tus techos y paredes necesitan, y Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. De esta forma comenzamos. La actualidad venezolana es noticia. Informe Olavarrieta. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instaló la tarde de este jueves la Comisión para la Gran Consulta Nacional sobre la reforma de la justicia penal. Delcy Rodríguez resaltó que la reforma al sistema de justicia es una deuda con la ciudadanía venezolana. Que sea un acceso a la justicia oportuna, que sea un acceso a la justicia que permita acceso sin ningún tipo de diferenciación, que permita acceso a una justicia imparcial. Se han dado pasos sin duda importantes, pero yo creo que la deuda ya es impostergable y la tenemos que atender. A través de las redes sociales, el nuevo encargado de negocios de los Estados Unidos, John Barrett, anunció la llegada a Venezuela. Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de 3 fases del presidente Trump y del secretario Marco Rubio y ofrecer resultados para la gente de nuestros países. Es un honor representar a Estados Unidos en este momento histórico que vive Venezuela. El Mercosur se prepara para discutir la eventual reincorporación de Venezuela al bloque comercial en un escenario regional que comienza a mostrar una postura más abierta hacia Caracas tras los recientes cambios políticos en el país. El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, señaló que la suspensión de Venezuela podría ser revisada al considerar que la nación atraviesa una nueva etapa, distinta a la que motivó su exclusión del organismo en el año 2017, recoge Bloomberg. Felipe Capozolo, presidente de Fedecámaras, analiza los retos económicos de Venezuela, centrándose en la necesidad de mejorar el ingreso de los trabajadores de forma sostenible. Capozolo comenta que para él el aumento del ingreso no puede depender de medidas aisladas que alimenten la inflación. Cada vez que se dictaba un incremento de salario, inmediatamente impacta la inflación. El trabajador tenía un incremento que finalmente no se traducía en nada al cabo de pocos días, así afirmó. El presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, José Grasso-Vecchio, señaló que existe un gran interés de inversores internacionales en Venezuela. Inversionistas de los Estados Unidos, inversionistas de diversos países de Europa, de países de la región, de nuestra región, de América Latina, del Medio Oriente con sus problemas y también de Asia, están llamando, están visitando al país periódicamente. También venezolanos, inversionistas venezolanos de relevancia, importantes, venezolanos que por alguna razón viven afuera y ven con gran interés las oportunidades que se abren en el país en estos momentos. Grasso-Vecchio reportó un crecimiento del mercado de valores los primeros meses del año. Primer trimestre del 2026 crecimos 30%, apenas en el trimestre. Si yo extrapolo esto a lo que va a ser el año, yo no tengo ninguna duda que nuestra actividad económica va a superar la del año pasado. Por su parte, la aerolínea Wingo tendrá vuelos directos entre Bogotá y Margarita a mitad de año. El vicepresidente comercial y de planificación de la compañía, Jorge Jiménez, informó que los vuelos, al ser charter, no pueden ser agendados en la página web de Wingo, sino reservados directamente en la red de agencias donde ya hay disponibilidad de paquetes. Tras más de 500 días privados de libertad, el exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, compartió su situación legal. De momento no tiene aspiraciones políticas, aunque ratificó que su prioridad es contribuir a la estabilidad del país.
Desde su residencia y rodeado de su familia, el exalcalde de la ciudad de Maracaibo, Rafael Ramírez, abrió las puertas a el equipo de Unión Radio para compartir lo que describe como una etapa que marcó su vida. Tras 567 días bajo custodia, incluyendo su paso por el helicoide, el exalcalde hoy vive una libertad condicional. Rafael Ramírez, exalcalde de la ciudad de Maracaibo, 2 de la tarde. Y nos encontramos en una suerte de libertad condicional con las restricciones que establecieron allí, que era prohibición de salida del país y presentación periódica en los tribunales cada 30 días. Ese es el estatus actual, al momento en el que estamos hablando el día de hoy. Aunque asegura que por ahora no aspira a retomar cargos políticos, Ramírez afirma que su prioridad es contribuir a un cambio en el país. En medio de un escenario político dividido, evitó fijar posición entre las organizaciones Unión y Cambio y Primero Justicia, insistiendo en la necesidad de enfocarse en soluciones. Yo ahorita estoy decidido a trabajar por los cambios de este país. Yo creo que esa es la prioridad. Ya Dios me deparará el destino que deba tener para efectos de si tengo que tener algún tipo de posición administrativa o política, pero ahorita la principal tarea que tenemos que tener todos los venezolanos es el cambio político nacional. También advirtió que Maracaibo continúa enfrentando problemas estructurales que a su juicio requieren transformaciones profundas en la conducción política. Desde el estado Zulia, Madeline Palmar, Unión Radio. Este viernes se efectuará la convocatoria para que la sociedad civil postule a sus representantes ante el Comité de Postulaciones Judiciales, instancia clave en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Derlis Marchán nos trae el reporte. 21 personas conformarán el comité, 11 diputados de la sociedad civil. Giuseppe Alessandrello, presidente de la Comisión Preliminar de Postulaciones. Día viernes se iniciará el proceso de convocatoria de postulaciones a la sociedad civil y durará hasta el otro viernes, el 1 de mayo. Varias razones generaron los cargos disponibles en el Tribunal Supremo de Justicia. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. O por jubilación, o por renuncia, o por destacamiento en otras responsabilidades, hay algunas plazas vacantes entre los magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia y los suplentes. Para la oposición dentro del Parlamento, el proceso de designación es una oportunidad importante. Enrique Capriles, diputado de la fracción parlamentaria Libertad. Que tengamos un poder judicial autónomo, independiente, que haga valer la Constitución. Diputado Antonio Ecarri, integrante de la Comisión Preliminar de Postulaciones. Se está dando un gran paso para la reforma del Poder Judicial. La idea es que busquemos a los venezolanos más calificados. La Comisión Preliminar de Postulaciones no ha informado cuántas vacantes hay en el Tribunal Supremo de Justicia. Los magistrados principales que resulten electos estarán en funciones por un periodo de 12 años. El último proceso de designación fue en 2022, cuando se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y se redujo el número de magistrados principales de 32 a 20 integrantes. Derlis Marchán Pérez, Unión Radio. Un estudio del Centro Privado de Investigaciones Rockwool Foundation destacó que España es uno de los países de Europa que más acoge refugiados y entre los beneficiados están los venezolanos que representan el 60% de las solicitudes de asilo. El presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, José Gregorio Afonso, afirmó que aún no han recibido respuestas por parte del gobierno tras el paro de profesores de 24 horas realizado este miércoles y aseguró que ya volvieron a sus actividades regulares. Nosotros somos una institución formadora de futuro, llevamos décadas trabajando gratis, es más, trabajando en otros lados para mantenernos en la universidad. Entonces el paro no se nos convierte en un fin en sí mismo, sino simplemente es un llamado alto y fuerte para decir que si el país dice tiene un nuevo momento político, quieren acuñar que hay un nuevo momento económico, nosotros decimos, bueno, vamos a incorporar un nuevo momento salarial. La Secretaría General de la Universidad Central de Venezuela, Corina Aristimuño, pidió que la recuperación del transporte o los comedores sean sostenibles en el tiempo. Yo celebro la apertura de la ministra a escuchar a los miembros de la comunidad universitaria y tener ella la visión actualizada, pero los que estamos en puestos como el mío tenemos muy claro el diagnóstico y las prioridades. Entonces, por supuesto, son buenas noticias, pero tiene que hacerse eso con una agenda que sea viable y factible y que podamos monitorear en el tiempo, ¿no? Creo que es un diálogo, pero con agenda en la mano.
Desde la plazoleta del rectorado de la Universidad del Zulia, la gobernación activó formalmente el Plan Luz con un despliegue de seguridad estratégica que busca blindar el patrimonio académico, garantizar la integridad de más de 40.000 miembros de la comunidad universitaria y consolidar la recuperación de la infraestructura. La Sociedad Internacional de Tortugas Marina otorgó el premio Archie Carr a la bióloga venezolana Daniela Rojas en reconocimiento a su labor en la protección de ecosistemas críticos y el estudio de especies en peligro de extinción. El galardón, considerado el máximo honor en esta disciplina, destacó el impacto de Rojas en la preservación de la biodiversidad marina desde las costas nacionales. El dato que marca la agenda informativa. Informe Olavarrieta. Los datos preliminares de la Administración de Información Energética indican que Venezuela ya exportó a Estados Unidos la mitad del petróleo que se envió durante todo el 2025. Para el 17 de abril, los envíos de crudo acumularon 26 millones de barriles, lo que representa el 52% de los 50,9 millones de barriles que se exportaron el año pasado. Conversaciones que dominan las redes. Informe Olavarrieta. Y se ha vuelto viral la reciente visita del Papa León XIV a Guinea Ecuatorial. Un grupo de reclusos de la cárcel de Bata le dedicaron un canto y un baile. Pero tenemos la esperanza de recuperar nuestra libertad. Conversaciones que dominan las redes. Informe Olavarrieta. Los robots humanoides ya corren más que los humanos. El Distrito Tecnológico de Xinjiang en Pekín fue testigo de un hito que redefine los límites de la ingeniería. Los robots humanoides borraron las marcas de 2025 al completar la media maratón en tiempos que la biología humana aún no alcanza. El equipo autónomo Kichan Danchen se alzó así con la victoria oficial con un registro de 50 minutos y 26 segundos, pero el verdadero estallido de velocidad llegó de la mano de Shandingan. Panorama Internacional. El mundo es noticia. Informe Olavarrieta. A poco más de un mes de la primera vuelta presidencial en Colombia, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral emitieron alertas por violencia y desinformación digital. Desde Bogotá, Oscar Pineda. La defensora Iris Marín señaló que en el último mes se han detectado ataques digitales contra las candidatas presidenciales Paloma Valencia y Claudia López. Jueves 8 de la mañana. Nosotros estamos viendo que hay inclusive amenazas de muerte que se han visto en redes sociales, estigmatización, es decir, que se acusa a un candidato de pertenecer o ser cercano a grupos armados o a la ilegalidad. Por supuesto, sin ser cierto, porque ninguno de los candidatos lo es. Difamación, violencia contra las mujeres en la política, violencias por prejuicio en contra de personas LGBTIQ+. La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, advierte que la desinformación es uno de los principales riesgos para la democracia en Colombia. Jueves 8 de la mañana. 74% de la desinformación se concentra en señalar que va a haber fraude. La directora de la Misión de Observación Electoral señaló que tanto la violencia política como la desinformación buscan que los colombianos se polaricen y no participen en las elecciones. Desde Bogotá, Oscar Pineda, Unión Radio. El alto comisionado de la ONU, Volker Turk, en su reciente visita a México, se reunió durante 4 días con distintas autoridades, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, así como familiares de personas desaparecidas y colectivos de derechos humanos. Al finalizar los encuentros, destacó la impunidad en México. El tema de la impunidad ha surgido en todas las conversaciones con víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil. Es su mayor reclamo, que acaba la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas efectivos que incluyan el reconocimiento del dolor sufrido, la reparación y las garantías de no repetición.
Sigue siendo noticia en México y en Estados Unidos la muerte de 2 agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua. La presidenta Sheinbaum responsabiliza así al gobierno estatal de lo ocurrido. Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal. Eso es lo que es en el fondo esto. Una colaboración que pidió el gobierno del estado de Chihuahua o la Fiscalía del estado de Chihuahua, pues está en ese proceso de revisión a una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades, operaciones. Ayer salió en las redes sociales una declaración del secretario de Seguridad de Chihuahua de hace como un mes. La vi, no la tenía, me la mandó Paulina y Belmont. Es una declaración que hace diciendo que están pidiendo ellos y que tienen una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y las agencias. O sea, lo dice explícitamente el secretario de Seguridad. La Agencia Internacional de la Energía ha advertido que la guerra en Irán ha provocado la pérdida de 13 millones de barriles de petróleo al día, agravando la crisis energética global. Considera que el mundo se enfrenta a la mayor amenaza de seguridad energética de la historia. Además, señala que los altos precios actuales ejercerán una presión a la baja sobre la demanda, una tendencia que se verá reforzada por las diversas medidas de ahorro energético que los gobiernos están implementando o planean adoptar para gestionar la situación. El presidente Donald Trump ordenó a la Armada de Estados Unidos disparar contra cualquier embarcación iraní que esté colocando minas en el estrecho de Hormuz, un punto crítico para el suministro energético por donde pasa aproximadamente una quinta parte del crudo mundial. No está claro de inmediato qué motivó la última advertencia de Trump, pero crece el rumor de que la presencia de minas en esta vía marítima clave puede generar repercusiones económicas que se prolonguen más allá de la guerra. A comienzos de marzo, CNN informó que Irán había empezado a colocar minas en el estrecho de Hormuz, según 2 personas familiarizadas con el informe de inteligencia de Estados Unidos sobre el tema. Trump advirtió en este momento que si colocaban minas y no se retiraban, Teherán enfrentaría consecuencias a un nivel nunca antes visto. Entre colas y confusión, ayudas de organizaciones de derechos humanos y alertas por estafa en trámites y documentos obligatorios, transcurre la regularización de migrantes en España. Luis Martínez con el reporte. El pasado lunes 20 de abril inició el plazo para que migrantes indocumentados se puedan solicitar de forma presencial su regularización en España. La medida, impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, se busca otorgar permisos de residencia y de trabajo a más de 500,000 de migrantes. Las principales nacionalidades en realizar estas solicitudes son colombianos, venezolanos y marroquíes. Siempre he tratado de cumplir y hacer lo mejor posible. Porque debemos adaptarnos aquí, ¿no? Cumplir las leyes es una forma de convivencia también. Yo como inmigrante, yo estoy de acuerdo con que las personas que no se adapten al país y a la cultura, pues tienen que ir afuera, y también al igual que las personas que demuestren que tienen antecedentes penales, pues obviamente no se les puede dar entrada, ni tampoco queremos que se nos mezclen con los que sí venimos a aportar aquí a la cultura y también obviamente a la sociedad española. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, deja claro lo siguiente. Aquellas personas que tengan antecedentes penales no van a ser regularizadas. El propio Real Decreto exige carecer de antecedentes penales. Igualmente, tampoco van a ser regularizadas aquellas personas que puedan suponer un peligro, un riesgo para la seguridad nacional, para la seguridad pública, para el orden público. Además de los antecedentes penales, para algunas personas se les pide el informe de vulnerabilidad personal, un documento que evalúa riesgos de un individuo en situación de exclusión social, económica o física. Dicho informe lo emiten ayuntamientos u ONGs para diagnosticar carencias y asignar ayudas. En Madrid, la ONG Aculco destaca que la situación es incontrolable para atender a tantos solicitantes. Álvaro Zuleta, presidente de Aculco. Esto es un tema incontrolable en el sistema de que la gente no entiende que es con cita previa. Entonces incluso nos han hecho un bulo la semana pasada a Aculco diciendo que nosotros estábamos atendiendo sin cita previa, cosa que no es cierto. Por otra parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha reiterado que el conocimiento de la lengua catalana será requisito imprescindible para la renovación de los permisos de residencia que emita la administración autonómica.
De esta manera, ella ha defendido que el idioma catalán será uno de los requisitos que la Generalitat va a exigir a los inmigrantes que soliciten la prórroga del permiso de residencia. Desde Madrid, España, para Unión Radio, Luis Martínez. 17 personas resultaron heridas, 5 de ellas en estado crítico en Dinamarca tras un choque frontal entre dos trenes en Grifkov, al norte de Copenhague. Informaron así las autoridades danesas. Aún no han establecido las causas del accidente. Los heridos han sido distribuidos entre varios centros médicos de la región, la mayoría ingresando en el Hospital del Reino de Copenhague. En más de 100 países, las páginas escritas cobran protagonismo al conmemorarse el Día Mundial del Libro. El objetivo de este día es fomentar el hábito de la lectura y reconocer la labor de los autores que siglo tras siglo han moldeado la cultura universal al traspasar así fronteras, lenguajes y estructuras sociales. Roberto Rivas Ortega nos los amplía. La fecha se enmarca en el objetivo de promover la lectura y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Celebrado en más de 100 países, el Día Mundial del Libro nació en España cuando el editor valenciano Vicente Clavel Andrés propuso dedicar una jornada a este elemento clave de la literatura. Es hasta 1926 cuando el rey del momento, Alfonso XIII, lo hizo oficial. Décadas después, la Conferencia General de la UNESCO aprobó en París el 15 de noviembre de 1995 que este día se convirtiera en el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. En el marco de esta conmemoración, el reconocimiento más importante de las letras hispanas, el Premio Cervantes, fue entregado este jueves al escritor mexicano Gonzalo Celorio. Durante la ceremonia, dirigida por los Reyes de España, Celorio aseguró que sin el español, ningún país hispanoamericano habría podido configurar su nacionalidad y agradeció el galardón. Y me sentí realmente muy conmovido y muy agradecido con este reconocimiento, y pues ya llegó el día, este día esperado desde hace un poco más de 5 meses, desde que me anunciaron la feliz noticia de la determinación del jurado de otorgarme el premio Cervantes de la edición 2025. La pregunta que la mayoría se hace es ¿por qué esta fecha? Y es que esta tiene un peso enorme en la historia de las letras. Entre el 22 y el 23 de abril de 1616, dependiendo del calendario que se usaba en cada cultura, murieron los autores Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, lo que convirtió a este en el día símbolo de la literatura universal. Este 2026 tiene un protagonista especial, Rabat, la capital de Marruecos, que también fue designada Capital Mundial del Libro por la UNESCO para este año. Roberto Rivas Ortega, Unión Radio. Y este 23 de abril se conmemora un día más del Día Internacional del Libro. El historiador venezolano y profesor Rafael Array Luca resaltó la importancia del día. La celebración del Día del Libro me recuerda que en 1448 Gutenberg en Alemania inventa la imprenta y empieza a desarrollarse uno de los procesos más extraordinarios de la humanidad, como fue la democratización del conocimiento a través del libro. Hasta entonces, las ideas, el conocimiento, la información, incluso diría que hasta la poesía y la narrativa estaba encerrada en los monasterios, en los conventos, y los copistas pasaban de un libro a otro el lenguaje y la historia y la imaginación del hombre. Y a partir de la imprenta, el libro comenzó a recorrer el mundo y se convirtió en el gran instrumento de transformación de la humanidad. El reporte. Información ampliada y precisa. Informe Olavarrieta. Nos vamos a Colombia. Medellín concentra el aumento de inadmisiones por turismo sexual en Colombia en 2026. En una misma semana van 15 estadounidenses inadmitidos y la cifra ya supera la mitad de todo el año anterior. Esto gracias a las autoridades de migración colombiana. Desde Colombia el reporte nos trae Héctor Santamaría de Blue Radio.
Medellín se ha convertido en el principal foco del incremento de inadmisiones de extranjeros vinculados a turismo con fines de explotación sexual en Colombia. Solo en Antioquia las autoridades registraron 80 casos durante el 2025, pero en lo corrido 2026 la cifra ya alcanza 48, evidenciando una tendencia preocupante, y es que llegan al Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro. El fenómeno no es aislado. A nivel nacional, Migración Colombia reportó 110 inadmisiones en 2025, mientras que en menos de 4 meses de 2026 ya se superan los 60 casos, aunque también se reportan situaciones en destinos turísticos como Cartagena y Bogotá, pero la capital antioqueña sigue concentrando la mayor parte de controles y sanciones recientes gracias a advertencias de agencias internacionales de los Estados Unidos. Uno de los episodios más recientes ocurrió en un vuelo procedente de Houston hacia Medellín, donde 5 ciudadanos estadounidenses fueron reportados por otros pasajeros tras sostener conversaciones explícitas sobre encuentros sexuales que planeaban realizar en Colombia, abro comillas, reservar transporte, fincas con piscina en zonas rurales y mujeres dispuestas a complacer sus fantasías, cierro comillas. A su llegada fueron sometidos a entrevistas por parte de oficiales migratorios y al no corresponder su información con el perfil de turistas, se les aplicó la medida de inadmisión. Paola Salazar, la directora regional Antioquia Chocó de Migración Colombia. Se dispara el número de extranjeros inadmitidos en Antioquia. Solo en la última semana, desde Migración Colombia, ya hemos inadmitido a 15 ciudadanos extranjeros. A este hecho se suman otros 2 casos. Un viajero israelí con pasaporte estadounidense procedente de Nueva York y otro ciudadano estadounidense que llegó desde Miami, este último con antecedentes por distribución de material indebido a menores de edad. Ante estos controles, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó el trabajo articulado con la autoridad migratoria. Gracias, Migración, por tener la camisa puesta en esta lucha conjunta contra la explotación sexual en Medellín y a favor de la protección de nuestros niños y mujeres. No entran, expresó, reiterando el mensaje de rechazo a este tipo de visitas. Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también respaldó los operativos realizados en el aeropuerto de Río Negro gracias a funcionarios de Migración Colombia en el aeropuerto, pues no van a entrar este tipo de personas y de turismo no entran a Colombia. Las autoridades también han destacado otros casos de viajeros con alertas internacionales. Desde Medellín, Héctor David Santamaría de Blue Radio. Deportes. Resultados, protagonistas y agenda deportiva. Informe Olavarrieta. Y la principal noticia del mundo del deporte tiene que ver con la administración de Donald Trump, quienes han propuesto a la FIFA sustituir a Irán por Italia, según han adelantado a través del diario británico Financial Times. Horas después de haberse dado a conocer la información, tanto Italia como la FIFA han rechazado esa solicitud. El Barcelona ofreció el esperado diagnóstico de Lamine Yamal. El atacante se lesionó ayer en el cruce de la Liga contra el Celta y esta mañana se sometió a diferentes pruebas que confirmaron que ya sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Yamal dice adiós a la temporada, pero no al Mundial. Sigue las malas noticias en el fútbol con miras al Mundial. 2 jugadores del Real Madrid, Arda Güler y Eder Militao, sufren lesiones en el bíceps femoral y también dicen adiós a la temporada. El turco sufre la dolencia en la pierna derecha, mientras que el brasileño es en la pierna izquierda. De los dos, el más preocupante es la lesión de Militao, cuya presencia en el Mundial está en el aire, mientras que con Güler hay esperanzas que se recupere para el torneo. En Italia, las autoridades judiciales han desmantelado una red de prostitución que involucra a un grupo importante de jugadores del fútbol de la Serie A y un piloto de Fórmula 1. Escuchemos los detalles. Una investigación reciente en Italia, liderada por la Fiscalía de Milán y desmantelada por la policía, ha destapado una red de prostitución VIP que involucra a más de 70 futbolistas de la Serie A y al menos un piloto de la Fórmula 1. La Fiscalía ha realizado escuchas telefónicas y seguimientos a más de 70 jugadores de primera división. Informes mencionan nombres vinculados a estas actividades como Alessandro Bastoni, Raúl Belanova, Jan Bisek, Philip Coutinho, entre otros. Una red clandestina que ofrecía a mujeres y drogas en encuentros privados con pagos que presuntamente alcanzarían los 1.2 millones de euros. Han surgido filtraciones de conversaciones que evidencian la participación de los jugadores en la contratación de estos servicios de lujo.
El dominicano Fernando Tatis será el manager de los Tiburones de La Guaira para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, según anunció de manera oficial el presidente de esa organización, Wilmer Ruperti. Tecnología, innovación, inteligencia artificial y mundo digital. Informe Olavarrieta. Nos vamos con Meta, quien enfrenta una demanda colectiva por parte de la Federación de Consumidores de América, la cual acusa a la matriz de Facebook de lucrarse por la propagación de publicidad fraudulenta y estafas basadas en inteligencia artificial. Por su parte, la empresa defiende su gestión, señalando que solo en el último año han retirado más de 159 millones de anuncios por violar sus políticas. Llega la interfaz Spotify, diseñada exclusivamente para tabletas. Durante años, los usuarios de tabletas tuvieron que conformarse con una versión amplificada y a menudo forzada de la aplicación de Spotify para móviles. Esa era terminó. La compañía sueca presentó una nueva interfaz diseñada desde cero para aprovechar cada centímetro de las pantallas de gran formato, garantizando una experiencia que se siente orgánica, profesional, pero sobre todo productiva. El dato que marca la agenda informativa. Informe Olavarrieta. La Academia Venezolana de Gastronomía entregó los premios Tenedor de Oro 2025 en un acto que reivindicó la diversidad culinaria del país. La ceremonia destacó por superar el enfoque. La Academia Venezolana de Gastronomía entregó los premios Tenedor de Oro 2025 en un acto que reivindicó la diversidad culinaria del país. La ceremonia destacó por superar el enfoque centralista y reconocer talentos provenientes de distintos estados de Venezuela. Frank Parada obtuvo el premio al mejor chef en ejercicio por su propuesta de alta cocina con insumos nacionales. Por su parte, Daniel Verde recibió el galardón Armando Escanone por su labor por la despensa marina de La Guaira. Taylor Swift es la artista más escuchada de la historia de Spotify, con Bad Bunny en el número 2, mientras que Blinding Lights de Weeknd y Un Verano Sin Ti de Bad Bunny lideran los listados de canción y discos, respectivamente, según un comunicado hecho público por la compañía. Es la primera vez que Spotify reúne listas de artistas, canciones, álbumes, podcasts y autolibros más escuchados de toda su historia. La directora de cine venezolana, afincada en España, Patricia Ortega, terminó el rodaje de Golpes a mi puerta, una película sobre los dilemas morales del ser humano. Su nuevo trabajo tras el éxito de Mamá Cruz. Golpes a mi puerta es una cinta escrita por el ganador del Oscar, Nicolás Jacobone, y Cecilia Lipster. Fue filmada entre la ciudad de Toledo y la isla de Tenerife. Warner Bros. Discovery ha aceptado ser adquirida por Paramount Skydance en una operación valorada en más de $110 mil millones firmada, según un fragmento de audio de una región global de la empresa. Warner Bros. Discovery ha aceptado ser adquirida por Paramount Skydance en una operación valorada en más de $110 mil millones firmada, según un fragmento de audio de una reunión global de la empresa. Nos despedimos, nuevamente agradecido por la compañía a esta hora de la tarde. Espero que lleguen bien todos a su casa. En el equipo de producción, quienes me acompañan, también les deseo feliz tarde. Andrés Grafe en la edición y montaje, en la dirección multimedia Jorge Branco, en la producción informativa Centro de Noticias de Unión Radio, en la producción Daniel de Alba, Andy Morillo y Alfredo Portela, en la jefatura Juan Beaumont, en la coordinación Jessica Ferrer y en la gerencia Ricardo Martínez Osorio, quien les habla Luis Olavarrieta. Este programa llegó a ustedes gracias a Orca Química, la protección que tus techos y paredes necesitan, y Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. Informe Olavarrieta. Las noticias que marcaron la jornada.